Entonces, en la primera función f de x igual a x más 2, lo que debemos determinar es ese intervalo de crecimiento. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿De crecimiento o decrecimiento? ¿No? Lo que deberíamos hacer aquí es, bueno, determinar qué tipo de función es. Como ya vimos con algunos ejercicios anteriores, vemos que el polinomio este tiene un exponente 1 en su variable independiente, por lo tanto x está elevado a la 1, es el mayor exponente de la variable independiente y por lo tanto esto tiene la forma de a por x más b. ¿Sí? Y cuando tenemos esta forma, ¿sí? Donde aquí a vale 1 y donde b vale 2, sabemos que esto será una gráfica o una función con una forma de recta, o sea, una función lineal, ¿sí? En la cual está representada una recta. Y bueno, y si queremos representar esto, o si queremos graficar, podríamos indicar primero cuáles son los ceros de la función, es decir, cuando la función se hace cero en el eje y y en la variable independiente también. Entonces, si comenzamos, si y es igual a 0, entonces, voy a ampliar un poquito, ahí. Si es igual a 0, entonces vamos a tener que 0 va a ser igual a x más 2. Y luego, si despejamos el 2, o sea, si restamos 2 a ambos lados de la igualdad, nos va a quedar que menos 2 es igual a x. Bueno, entonces, si tenemos la gráfica acá, ¿sí? Resulta que cuando nuestro y valga 0, entonces nuestro x valdrá menos 2. Acá ya sabemos es 1, 2, menos 2. Es decir, en este punto estará cortando el eje de las x. Y por el contrario, si queremos saber cuál es el valor de cuando la variable independiente x es igual a 0, entonces cuando x sea igual a 0, el resultado será que y será igual a, reemplazamos x con 0, 2, perdón, 0 más 2, lo cual nos da que x es igual a 2. Por lo tanto, x estará en 1, 2, ¿sí? 2, cuando x sea igual a 0. Y aquí tenemos estos dos puntos, ¿no? Es decir, este es nuestro punto, menos 2, 0, y tenemos el otro punto de la recta en 0, 2. Bueno, ¿qué vimos hasta acá? Fíjense que nuestro x define justamente cuál es la pendiente de esta función. Por lo tanto, sabemos que va a tener, como es positivo, va a ser creciente aquí. A ver si tengo alguna. Aquí está. Vamos a ver que la función va a atravesar todo esto. A ver ahí. Vamos a tener una recta que atraviesa justamente aquí. Esos dos puntos. ¿Ah? Bien. ¿Qué característica tiene esta función de acuerdo a lo que vieron en teoría? ¿Sí? Ahora vemos lo del dominio e imagen. Bueno, estamos en este punto 10, ¿sí? Donde pide determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las funciones. Y estamos analizando la primera, ¿sí? Ok.
ahora, luego vemos eso del ejercicio 8. Entonces, estamos en este punto que es el 10. Tenemos esta función definida por una recta, la cual, como identificamos la pendiente, la forma de la ecuación, vimos que es lineal, y esta tiene una pendiente, y esta pendiente finalmente, ¿cómo es? ¿Es positiva o negativa? Es decir, ¿la función crece o decrece? La función es positiva, si la recta tiene una pendiente positiva, por lo tanto es creciente. Y aquí lo que vemos es que se extiende indefinidamente tanto en lo que es los resultados, o sea, los valores de la imagen, o sea, los posibles valores de i, se extienden hacia el infinito, ¿sí? Ahí, positivo, y en lo que es el dominio en x, y también se extienden hacia lo que es el infinito negativo. O sea que los intervalos, cuando pregunta los intervalos de crecimiento o decrecimiento de las siguientes funciones, acá lo que vemos es que respecto de la variable independiente, va esta función definida como f de x igual a x más 2, va a ser creciente en todo el intervalo, esto, y pongámoslo aquí, creciente en todo el intervalo, recuerden, corchete o paréntesis, de menos infinito a más infinito. Es decir, durante todo el recorrido de la función, esta función, definida como f de x igual a x más 2, será creciente. ¿Sí? Bien. En el caso de la siguiente función, f de x igual a x cuadrado más 1, es una función de qué tipo, como les dijo ya el profesor. F de x igual a x cuadrado más 1. ¿Qué característica tiene esa función? ¿Sí? Es cuadrática, es polinómica, ¿sí? Es polinómica, su mayor exponente en la variable independiente es 2, por lo tanto es cuadrática, y es una parábola. ¿Y qué otra información podemos sacar respecto de la parábola? ¿Sí? Bien. Se va para arriba o hacia abajo, ¿sí? Y eso va a depender justamente de cuál es el signo sobre el cual esté definido esa variable con el mayor exponente. Es decir, aquí lo que tenemos es que nuestra incógnita x, nuestra variable independiente, en su mayor exponente es 2, por lo tanto es cuadrada, y el signo que define a esa variable es positiva, por lo tanto vamos a saber que va a tener una forma de U así para arriba. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos queda definir a partir de acá? Para poder entender cuál es el intervalo de crecimiento. Como ya vimos en un ejercicio anterior, lo que tenemos que definir es justamente a partir de qué punto, ahí lo marco con algún colorcito, de qué punto esta función empieza a crecer. ¿Sí? Para arriba, ¿sí? En este caso ahí sería, ya le estamos definiendo que sería creciente, y por lo tanto hay una parte que en realidad es así, de vuelta, en esta parte va a ser decreciente y en esta parte será creciente, ya que la función viene definida en términos de el incremento de los
valores de la variable independiente. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir a partir de acá? Dijimos este punto, el cual va a ser el punto de inflexión que nos determine el cambio de lo que es el intervalo creciente del decreciente. Bueno, ¿y cómo definimos ese punto? Recién lo vieron con el profesor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el punto eso? ¿Cómo se llama el punto? Vértice. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es definir el vértice. ¿Sí? Y el vértice va a estar dado por el x, cuando nuestro valor sea nuestra variable independiente, sea igual a menos b sobre 2 por a. Y recuerden cómo era nuestra expresión, ¿sí? Nosotros tenemos que a x cuadrado más bx más c. Ahí está. Entonces sabemos que nuestro b, ponemos aquí abajo, nuestro b es igual a 0 en este caso, ya que 0 por esa variable independiente es lo que nos está definiendo que no esté presente, ¿sí? Ahí en la definición de la función. Por lo tanto será 0 sobre 2 por a, nuestro a que es igual a 1. ¿Sí? Bueno, y esto, por supuesto, 0 sobre cualquier denominador, ya sea independientemente del signo, será igual a 0. Por lo tanto, sabemos que nuestro vértice tendrá el punto definido en x. Bueno, ¿qué nos queda definir ahora? ¿Qué ocurre cuando la función es igual a x? La función en x es igual a 0. Esto nos va a decir que 0 cuadrado más 1, aquí será que y sea igual a esto. Por lo tanto, y va a ser igual a 1. Es decir, nosotros estábamos buscando el vértice y encontramos que el vértice está en el punto 0, 1. ¿Sí? 0 aquí, 1 aquí. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos? Aquí cuando la variable independiente es 0, entonces el valor de i será 1 positivo aquí, y este será el vértice de la función. ¿Está? Sabemos que es positiva, o sea que se define infinitamente hacia arriba, y que por lo tanto tendríamos esta forma aproximadamente. ¿Sí? Bueno, ¿qué sabemos con esto? Aquí tenemos un intervalo en la función en la cual si asignamos valores menores a 0, vamos a ver que la función, a medida que incrementa x, se va a decrementar el valor de la función. Y luego, cuando x sea mayor que 0, vamos a poder observar que la función será creciente. Por lo tanto, el intervalo queda definido como decreciente para el intervalo desde infinito negativo hasta 0. ¿Está? Y luego será creciente desde el intervalo 0 hasta infinito positivo.
Los corchetes, esto es el intervalo abierto, ¿sí? Esto es un intervalo cerrado, esto es un intervalo abierto. También se puede utilizar para intervalos abiertos, se puede utilizar los paréntesis, ¿no? Por ejemplo, esto se puede usar paréntesis y será lo mismo, estará indicando un intervalo abierto. ¿Sí? Bueno, hasta acá las definiciones de los intervalos de crecimiento y decrecimiento para estas dos funciones. ¿Están?